¿Por qué es importante Platón y por qué vamos a descubrir en este episodio su vida y su obra? Porque gran parte de sus ideas se siguen discutiendo 2400 años después. En los debates políticos, religiosos, éticos de nuestro tiempo, Platón sigue iluminándonos con su filosofía. En el campo de la política, si es que aspiramos hoy a tener, por ejemplo, gobiernos meritocráticos y libres de corrupción, eso se lo debemos a Platón. También fue Platón un gran crítico de la democracia. Él no creía, por ejemplo, en los gobiernos de las mayorías, pensaba que las mayorías podían ser fácilmente manipuladas, que eran mayorías ignorantes y que podían derivar en tiranías. Finalmente, Platón fue un enemigo del relativismo, un enemigo de la mediocridad. Platón y su filosofía nos invitan simplemente a ser mejores personas. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a esta tercera temporada de Ecos del Saber aquí en Betel. Te acompaña tanto en radio como en televisión y en sus plataformas digitales. Y en esta tercera temporada que nos ha tomado un poco más de tiempo, estamos muy contentos de haber invertido este tiempo en entregar un producto de mejor calidad en la medida en que vamos a cubrir en esta temporada 12 grandes filósofos de la historia, 12 personas cuyas ideas, cuyos aportes modificaron, cambiaron la forma en cómo vivimos, cómo entendemos el mundo, cómo interactuamos en este mundo. Y vamos a empezar con un padre de la filosofía occidental que es Platón. Abrimos esta serie con Platón, uno de los filósofos más importantes de la historia universal. ¿Por qué es importante Platón y por qué vamos a descubrir en este episodio su vida y su obra? Porque gran parte de sus ideas se siguen discutiendo 2400 años después. En los debates políticos, religiosos, éticos de nuestro tiempo, Platón sigue iluminándonos con su filosofía. Por ejemplo, es a partir de su obra filosófica que la religión, el cristianismo, toma varios de sus fundamentos teológicos. El concepto de alma es un concepto precristiano, ¿no? La separación del cuerpo y alma, es decir, la idea de que somos más que materia, que somos seres trascendentes, que somos seres capaces de elevarnos mediante el conocimiento, mediante una vida virtuosa hacia un mundo superior, hacia un paraíso, un mundo de perfección. También aporta en la idea de la perfección de Dios y de su creación, las virtudes cardinales que guían nuestro comportamiento. Todo esto se le debe en gran medida a Platón. En el campo de la política, si es que aspiramos hoy a tener, por ejemplo, gobiernos meritocráticos y libres de corrupción, eso se lo debemos a Platón. Platón también nos invita a ser gobernados por los mejores, los más competentes, es decir, hay un idealismo muy importante en los liderazgos políticos, que nos lideren, que nos guíen los mejores, los más competentes, aquellos que anteponen el bien común al interés personal, aquellos que son capaces de administrar justicia para asegurar la paz y la armonía social. También fue Platón un gran crítico de la democracia. Él no creía, por ejemplo, en los gobiernos de las mayorías. Pensaba que las mayorías podían ser fácilmente manipuladas, que eran mayorías ignorantes y que podían derivar en tiranías. Por lo tanto, hay una crítica política de Platón que sigue siendo vigente en la actualidad. Y finalmente, podemos hablar también en Platón esa invitación a buscar siempre la verdad, a buscar la verdad a través de la búsqueda del conocimiento, un conocimiento que podamos obtener a través del intelecto, a través de la razón, un conocimiento que nos separe de la mera opinión subjetiva, que nos separe y que nos blinde de las manipulaciones externas, por ejemplo, las que hoy sufrimos a través de los medios de comunicación masiva. Finalmente, Platón fue un enemigo del relativismo, un enemigo de la mediocridad. Platón y su filosofía nos invitan simplemente a ser mejores personas. Entonces, ahora vamos a pasar a entender la vida de Platón, porque conociendo a la persona vamos a conocer su obra. Y en este caso, podemos decir que Platón nace en un periodo muy importante de la historia de Grecia, en el periodo clásico.
Él nace en Atenas, no se tiene certeza del año exactamente, entre el 428 y 423 a.C., y su nombre de pila es Arístocles. Proviene de una familia aristocrática. Su padre Aristón descendía de los antiguos reyes atenienses y su madre se llamaba Perictión. En este momento, en este nacimiento de Platón, bueno, Atenas seguía siendo la polis más importante, la ciudad política más importante de Grecia. Era la capital intelectual de ese territorio. Y él nace en una familia aristocrática, con una cuna de riqueza, una cuna de capital intelectual, una cuna de inspiración hacia una vida dedicada al servicio público. Pero vamos a ver después que Platón va derivando de una vida que la aristocracia lo llevaba a servir, hacia una vida de no servicio práctico, sino de servicio intelectual. Es educado en múltiples artes, en poesía, en música, en retórica. Era la cultivación no solamente del cuerpo, sino también del alma. Pero es importante entender en qué contexto nace Platón, en qué periodo nace. Surge durante la guerra del Peloponeso, que era un conflicto entre Grecia, entre Atenas, que era la polis más importante, y Esparta, que se estaban disputando el poder. Finalmente la guerra la gana Esparta y impone en este periodo una tiranía, periodo conocido como los 30 tiranos, un gobierno pro-espartano que destruye las bases democráticas de Atenas. Era una tiranía dirigida por un magistrado que se llamaba Critias, y se estima que en ese periodo, ¿no?, que duró menos de un año esta tiranía, más o menos el 5% de la población de Atenas fue eliminada, es decir, hubo una represión violenta, ¿no?, de la disidencia. Y esto inspira a Platón, ¿no?, una crítica hacia esas tiranías, los excesos del poder político, los excesos, la ambición del poder, estas masas que son fácilmente manipuladas y que van a terminar posteriormente en el 399, en estas injusticias, con la muerte, el juicio y la muerte de su gran maestro, que va a ser Sócrates y que va a estar presente en toda su obra. Por lo tanto, esta desconfianza, este periodo de la historia de Atenas, marca profundamente a Platón y lo hace desconfiar de las tiranías. Por eso vamos a ver que en su filosofía él siempre hace un llamado a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del bien, de la justicia, de la virtud. Proviene de esta necesidad de revertir todo aquello que vio durante estos años tan terribles de la historia de su ciudad, de su polis. Un momento fundacional para Platón es obviamente el encuentro con su gran maestro, que es Sócrates. Más o menos a los 20 años él conoce a su maestro Sócrates y él ejercería una influencia fundamental en su pensamiento y en su vida. A Sócrates le debemos este interés de ver siempre, ¿no?, de tratar de buscar siempre la elevación de la mente, la elevación del espíritu, la elevación de nuestra humanidad. Él acuña una frase que ha sido, bueno, no es que exactamente la haya acuñado como se dice, pero se resume con el principio de solo sé que nada sé. Aquí Sócrates lo que está diciendo es que hay que ser humildes, que no vamos a tener ni siquiera 200 vidas para aprender todo. Hay que tener humildad. Más sabiduría significa más humildad. Es una manera muy elegante y muy humilde de reconocer que tenemos limitaciones como seres humanos. Por lo tanto, ese principio, junto al principio de la vida examinada, Sócrates señalaba que una vida sin examen, una vida sin reflexión, sin autocrítica, es una vida que no vale la pena ser vivida. Estos dos elementos, los límites del conocimiento, el reconocimiento humilde de esos límites y la necesidad de una constante autocrítica y una reflexión de nuestros pensamientos y acciones que nacen de Sócrates, van a ser inspiración fundamental para Platón. Por eso es que vamos a ver que él interviene en campos fundamentales de la filosofía, como la ética, la filosofía política, también en el campo de la metafísica. Y la gente dice, ¿pero qué es metafísica? Es una rama de la filosofía que establece las preguntas fundamentales sobre el ser, sobre la existencia, sobre el tiempo, sobre el espacio, las causas de las cosas. Todo aquello, o todas aquellas preguntas que no nacen de una inspiración en el mundo real, sino en un mundo que está más allá de lo real, más allá de lo físico.
Él también va a hacer aportaciones muy importantes en este sentido que, como les había señalado al inicio, van a contribuir al desarrollo de la teología cristiana en Occidente. Así que muy importante la vida de Sócrates. Sócrates inspira también a Platón en la medida que desarrolla un método que es conocido como el método socrático, el método dialéctico, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo enseñado en las escuelas. Imagínense, 2500 años después seguimos teniendo a estos dos filósofos presentes, a Sócrates y a Platón, a través de este método socrático. ¿En qué consiste? Es una forma de diálogo en la cual se contraponen dos posiciones distintas. Hay una argumentación, una discusión lógica, en el cual mediante interrogación, mediante preguntas, se tratan de desarrollar estos argumentos y buscar la verdad. ¿Por qué es tan importante Sócrates? Porque Sócrates va a estar presente a lo largo de toda la vida de Platón a través de sus obras. Muchas de las obras de Platón van a tener como Sócrates como protagonista y bajo esta estructura de diálogos socráticos. ¿Ok? Así que es importante, conocemos a Sócrates gracias a Platón. Ya les había dicho que Platón había sido marcado profundamente por el gobierno de los 30 tiranos, de ese gobierno pro-espartano, este rechazo a las tiranías y esta desconfianza y este rechazo a las tiranías de las mayorías se va a exacerbar en el año 399 cuando su maestro Sócrates es acusado de pervertir y corromper a los menores, ¿no? Porque él caminaba por las calles de Atenas sin grandes propiedades, tenía una vida muy frugal, mucha gente lo debe haber considerado un loco, ¿no? Y tenía diálogos con jóvenes y a través de estos diálogos, con el método socrático, él trataba de guiarlos hacia la verdad. Bueno, en la polis griega deciden que esa era una forma de corrupción de jóvenes, de perversión de jóvenes, y lo someten a un juicio. En ese momento Platón tenía aproximadamente 28 años. Finalmente condenan a Sócrates y lo condenan a la muerte mediante la toma de una bebida de una planta que se llama cicuta. Cuando muere el maestro, Platón tiene un quiebre fundamental con los principios democráticos. No va a creer nunca más en la democracia, nunca más va a creer en la supuesta virtud que planteaba este sistema de gobierno. Él empieza a generar ataques muy profundos a las masas ignorantes y manipuladas. Él dice que la democracia es utilizada para silenciar. Y aquí surgen las recomendaciones y las inspiraciones de su maestro. Los filósofos no son simplemente seres pasivos que piensan el mundo y tratan de entenderlo, sino que tienen un rol fundamental con la sociedad. Promover la ética a través de la búsqueda de la justicia, el bien y la verdad. Así que creo que esto es importante resaltarlo porque marca profundamente la vida de Platón. Ante esta situación, Platón abandona Atenas y viaja por el Mediterráneo en una gira de estudios. Llega en primer lugar a Sicilia, en la actual Italia, donde tiene un encuentro con varios discípulos de Pitágoras, este filósofo y matemático griego que hizo aportes muy importantes a la aritmética, a la geometría, ¿no? A través del estudio de las matemáticas, Platón empieza a entender que hay un mundo más allá de lo real, que la matemática es un lenguaje que nos permite conocer mundos que quizás no percibimos, que están más allá. Este interés continúa en Egipto, donde él prosigue con estudios de astronomía, con estudios de geología y religión. Es decir, aquí ya empezamos a ver un gran interés en Platón por el pensamiento abstracto, el pensamiento metafísico, las preguntas que van más allá del mundo real. Y toma un interés particular en la supuesta inmortalidad del alma. Digo supuesta porque él en ese momento empieza con estas preguntas. Ya cargado de este conocimiento, él regresa a Atenas aproximadamente a los 40 años de edad con una síntesis de pensamiento. Síntesis de pensamiento sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre la verdad, la importancia del lenguaje matemático, la importancia de pensar cosas que estén más allá del mundo que percibimos. Él trata de buscar, de llegar a las causas, el llegar al origen del conocimiento y cómo este conocimiento puede ser obtenido o no a través de lo que nosotros percibimos real, es decir, del mundo que nos rodea.
En el año 387, Platón va a fundar la primera institución educativa de Occidente que él llama la Academia, donde se ofrecen una serie ¿no? de áreas de estudio. Es una escuela privada. Su alumno más importante es Aristóteles, un alumno que va a tener una importancia igual o incluso superior, señalan algunos, que el mismo Platón, pero ahora no nos vamos a preocupar de Aristóteles, sino de Platón. Platón abre esta comunidad de filósofos, de pensadores, de esta academia, que él quiere crear, ¿no? Como una comunidad de filósofos que tengan un rol social, no simples actores, ¿no? Pasivos del entorno, sino que sean filósofos que contribuyan al bien común, inspirado, como les dije, por los principios que le dio Sócrates. Ahora, en este periodo de su vida, ¿no? Desde el 387 hasta el día de su muerte, Platón guía la academia y finalmente muere en el 347 a.C. y entra obviamente más allá a la posteridad con las obras y el legado de sus obras. ¿Cómo podemos estudiar sus obras? Es complejo cuando uno hace una emisión sobre un filósofo tan complejo como Platón, porque Platón, de hecho, es estudiado en el departamento de filosofía durante semestres o años completos. Hay gente que le dedica toda su vida a estudiar la filosofía de Platón. Entonces tenemos que ser bastante modestos en esta aproximación. Este programa no pretende ser un compendio no total de su obra, pero sí darles una especie de aproximación a quién fue, cuáles son sus ideas y obras más importantes. Y podemos clasificar sus obras según periodos. ¿No? Según el tiempo de vida que tuvo Platón, podemos organizar o clasificar sus obras según periodos. Fueron escritas principalmente en forma de diálogos. Ya les dije que Sócrates es el gran protagonista de la mayoría de sus obras, pero también apela a mitos, apela a alegorías. Y vamos a empezar con el período temprano. Es aquí donde Platón empieza a desarrollar su obra, ¿no? A través de lo que se conoce en este período temprano de los diálogos socráticos o menores. En este período es posterior, inmediatamente después de la muerte de Sócrates. Platón se dedica a exaltar la figura del maestro, ¿no? A registrarlo, su pensamiento, ¿no? Finalmente es una visión que autores o filósofos como Karl Popper dicen que no son históricamente precisas, pero no hay razón para pensar que Platón haya podido, ¿no? Tener la capacidad de registrar tanta información de una manera irresponsable. Por lo tanto, hay una pugna en si la obra de Platón idealiza a Sócrates o no. Pero más allá de estas discusiones, lo concreto es que la obra de Sócrates se conoce gracias a Platón. Aquí lo que estamos viendo entonces es la génesis, el germen del pensamiento platónico a través de la explicación de estos diálogos socráticos. ¿Cuáles son las obras más importantes de este periodo? Tenemos Apología, Critón, Eutifrón y finalmente el primer libro de 10 de un texto que se llama La República y que va a ser su obra más importante y más representativa en términos de impacto en nuestra vida en Occidente. Pasamos después de estos diálogos socráticos o menores, en el periodo temprano, a los diálogos de transición, que se dan después de su viaje a Sicilia, ¿no? El contacto que tuvo con los alumnos de Pitágoras, donde conoce o estudia las matemáticas, ¿no? Estudia el mundo del más allá con un lenguaje distinto al lenguaje verbal, al lenguaje escrito. Aquí en este momento Sócrates sigue siendo su protagonista, pero ya vamos viendo un poquito más de ideas de Platón incorporadas en los diálogos socráticos. Es en este periodo donde Platón empieza a tocar por primera vez, ¿no?, esta idea de la inmortalidad del alma que es central en su pensamiento. Y también vamos a ver el desarrollo de algunas ideas más complejas, por ejemplo, en obras como Menec, Zeno. Así que ahí vamos a estar con Protágoras, Gorgias, Menón, son las obras más importantes de este periodo. Después del periodo temprano vamos a pasar al periodo medio. Este es el culmen, el cenit, como se dice en griego, el acmé, el momento culminante de la obra platónica. Aquí aporta Platón sus principales trabajos. Aquí Platón desarrolla su filosofía a plenitud. Ojo, Sócrates sigue siendo protagonista de sus diálogos,
Pero las ideas ya no son de Sócrates, son de Platón. Y las obras más importantes que vamos a ver son el banquete, ¿no? O el simposio. Hay gente que usa uno u otro nombre. Fedón, Fedro y los libros 2 al 10 de la República. Ese es el periodo más importante y estas obras son las que voy a cubrir principalmente en esta edición. Y finalmente el periodo posterior, que son los diálogos de autocrítica ya en la madurez y en la vejez de Platón, donde él cuestiona sus propias ideas, es decir, pone en práctica lo que Sócrates le había dicho, una vida de reflexión, de autocrítica, y aquí va a tomar principal interés en su teoría de las formas, que ya la vamos a ver, que es probablemente su teoría más compleja y también la de mayor impacto, porque la teoría de las formas tiene una influencia fundamental en el desarrollo de la teología cristiana, principalmente a partir de teólogos como Ambrosio y Agustín de Hipona. Así que Platón aquí critica, estudia sus propias teorías, las refina. Y curiosamente, fíjense, a medida que Platón va madurando y va transitando hacia la muerte, Sócrates deja gradualmente de ser protagonista de sus obras, es decir, con la muerte de Platón también se llega a la muerte de Sócrates en sus obras. Es una especie de acompañamiento a lo largo de la obra y vida de Platón, de su maestro, pero al final también lo va despidiendo. ¿Cuáles son los trabajos más importantes? Parménides, Teétetes, las leyes, Timeo y cartas, que son, ¿no?, vamos a decir, las más originales. Hablábamos entonces de Platón, de su vida, el impacto que tuvo Sócrates, los periodos de sus obras. ¿Qué impactos tuvo sobre las diferentes ramas de la filosofía? En el campo de la metafísica, la epistemología, que es esa rama de la filosofía que se encarga de hacer preguntas sobre el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, cómo obtenemos ese conocimiento. Bueno, Platón también contribuye fuertemente al campo de la epistemología, de la filosofía política, de la ética, de la educación a través de la difusión del método socrático y también de la religión, aunque eso lo vamos a dejar para más detalle un poquito más adelante. Vamos a ir entonces con un repaso sobre las obras, las teorías, los conceptos e ideas más importantes de Platón. Y este es un trabajo titánico porque realmente cada obra de Platón es muy rica. Les decía, es imposible estudiar a Platón en una hora, pero sí podemos darles por lo menos una semblanza de sus contribuciones a la filosofía occidental y al mundo. La obra más importante, sin duda alguna, por consenso es casi, se llama La República, que es un texto no solamente de filosofía política, sino también de importancia en la contribución de la metafísica. Son 10 libros que Platón desarrolla. Nuevamente Sócrates sigue siendo el protagonista y él trata de aspirar a la creación de una polis, ¿no? Una polis platónica, una polis ideal, una polis que no solamente se configure como un encuentro o una asociación de hombres dispuestos a participar en la vida política, sino también que estén sincronizados o sintonizados en el bienestar común que buscan para esa polis. Esta ciudad se llama Calípolis, ¿no? Calípolis es el ideal de la República. La República es un tema, entonces, como le decía, que va más allá de la filosofía política, también aborda temas de ética, de metafísica y de epistemología. Y entramos a la teoría más importante, probablemente de Platón, que es la teoría de las formas, ¿no? O la teoría de las ideas, o eidos en griego, ¿no? Lo que da origen al realismo platónico. Ojo con esto. Quiero que presten atención porque vamos a entrar al terreno de la abstracción. ¿Qué decía Platón? Platón caminaba por el mundo, veía a su alrededor y decía, el mundo que nos rodea no es la realidad última, es decir, lo que nosotros vemos en este mundo físico, lo que percibimos, lo que olemos, lo que tocamos, no es lo que escuchamos, no es real. Hay una realidad que trasciende esta realidad física. Finalmente, el mundo físico es una representación, una imitación de un mundo que está más allá, que es el mundo de las formas. Él hablaba de un mundo de formas que trascendían el mundo físico. En ese mundo de las formas
¿Qué eran estas formas o ideas? Eran la esencia absoluta, inmaterial, es decir, intangible, ¿no? Atemporal, es decir, perennes, permanentes, e inmutables, no sujetas a cambio, de todos los objetos materiales que existen en el mundo. Pero no solamente estamos hablando de objetos, estamos hablando de personas, de animales, de plantas, la tierra. Más aún, los colores también tienen formas, los sentimientos tienen formas, el bien tiene formas. Las formas para Platón, que radican en este mundo que está más allá del mundo real y que es el mundo real en sí, son perfectas, es el mundo de la perfección, son incalificables y solamente se llega a conocer ese mundo a través del intelecto o la razón. Muy importante. Estamos entonces hablando de que Platón no consideraba que la vida, lo terrenal era lo real, sino que él ya concebía un mundo que existe más allá de la tierra. Hace un paralelismo con, por ejemplo, el concepto de tierra y cielo, ¿no? Y ese cielo, ese mundo que va más allá de la tierra es un mundo perfecto, es un mundo donde uno va a encontrar el conocimiento verdadero. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice Platón con esta teoría de las formas? Existe un mundo más allá que es un mundo perfecto, es un mundo de formas perfectas, constantes, ¿no? Y a través de ese conocimiento de ese mundo de formas, recién vamos a aspirar a ser mejores personas. Esta idea de la teoría de las formas no solamente la va a trabajar en la República, también la desarrolla de alguna u otra manera en otras obras como Fedón, El Simposio y Fedro, pero ya lo vamos a ver en otra situación. Hay una evaluación crítica en estas obras, sobre todo en el periodo tardío de Platón, la evaluación crítica de estas obras, de esta teoría. Bueno, vamos entonces a una contribución también fundamental a la epistemología, el énfasis que hace Platón no de los sentimientos, es decir, del empirismo, sino la primacía de la razón y el intelecto sobre los sentidos. En ese sentido podemos decir que Platón es un precursor, un padre de aquella perspectiva o corriente filosófica conocida como el racionalismo, que después va a desarrollar en el siglo XVII René Descartes o Descartes con mayor profundidad. Llegamos al conocimiento a través de la razón. Otro concepto importante que desarrolla Platón en este texto, ¿no? En este conjunto de textos que es la República, es el concepto de filósofo rey. Los desarrolla en los libros 5 y 6. Les había dicho, él estaba completamente decepcionado de la democracia. Primero combatía las tiranías durante el gobierno de los 30 tiranos y después la muerte de su maestro Sócrates, la condena y muerte de su maestro Sócrates, el desprecio a la democracia ateniense. Por lo tanto, él encontraba que quienes gobernaban en ese momento eran personas llenas de vicios. Y él dice, la sociedad, la polis, no debe ser gobernada por los mejores, debe ser gobernada por personas que sean virtuosas. Para llegar a esa virtud tenemos que educarlos por lo menos durante 50 años. Los tenemos que educar no solamente en conocimiento, sino también educación física, práctica política. Y después de 50 años de educación formal vamos a tener filósofos reyes. Entonces, significa que estas personas virtuosas, mínimo 50 años de edad, por ejemplo, ¿por qué edad se está exigiendo en ciertos países para llegar al Senado? A los senados de esos países son 50 años. Ahí Platón de alguna u otra manera está presente. Combinar entonces la sabiduría, combinar el conocimiento también con esa búsqueda de la verdad, el interés por el bien común antes que el interés personal. Ir más allá de la ambición, más allá del populismo. Ser gobernantes que busquen siempre la justicia y la verdad. Es decir, gobernantes virtuosos. Y finalmente, ¿no? Otra idea, aparte de la teoría de las formas, aparte del concepto de filósofo rey que surge en la República, es la alegoría de la caverna que desarrolla en el libro 7 de la República. ¿Y qué sostiene Platón? En realidad hay mucha gente, ¿no? Mucha gente, las mayorías, las masas están confinadas a cavernas, son como prisioneros encadenados en una cueva, en una caverna oscura. Lo único que pueden ver en esta caverna son las sombras de los objetos que están fuera de esa caverna. Por lo tanto, lo que ellos ven es una
una representación parcial pero incompleta. Lo que ellos ven es un conocimiento, ¿no? Una serie de objetos que los llevarían no al conocimiento, sino a la opinión. La única forma que estos prisioneros tienen para conocer la realidad y conocer, ¿no?, la verdad es romper esas cadenas, salir de la caverna y experimentar el mundo fuera de esa caverna. Finalmente, lo que Platón está haciendo es, tenemos que liberarnos del tedio, del ocio, ¿no?, del conformismo. Tenemos que salir a buscar ese conocimiento, esa búsqueda del conocimiento es virtud, y esa virtud nos lleva hacia la verdad, eleva nuestra alma, ¿no?, eleva nuestra calidad como personas. Tenemos que romper la ignorancia y por lo tanto, quienes van a guiar en este rompimiento de cadenas y en esta guía hacia afuera de la caverna van a ser los filósofos, es decir, es una rama de la epistemología también que se hace eco en la alegoría de la caverna. Otra obra importante, salimos de la República, va a ser el Simposio o el Banquete, que también fue escrita durante el periodo medio, es decir, durante los diálogos de la madurez filosófica de Platón. Y en el Simposio, el Banquete, también es otro diálogo donde lo protagoniza Sócrates, que está conversando con una serie de personas reunidas en un banquete con música y empiezan a hablar de manera cándida sobre la naturaleza del eros o amor. Empiezan a hablar sobre el amor y diversos aspectos también de las relaciones humanas. Entonces, en esta obra, El Banquete, finalmente lo que estamos viendo es esta idea de cómo se va desarrollando la idea de amor platónico, el amor ideal, ¿no? Este tema también lo va a desarrollar Platón en otra obra que se llama Fedro y que ya vamos a cubrir. Pero el Simposio, el Banquete es importante porque a través de esta obra Platón va explorando las diferentes relaciones del ser humano, el énfasis del ser humano en el sentimiento del amor y cómo el amor puede llevar a tomarnos malas decisiones. Por eso es la importancia de Platón de tratar el amor, porque el amor es pasional y vamos a ver que él también va a abordar esto en su filosofía. Una tercera obra importante de Platón es Fedón, que es un otro diálogo en el cual Sócrates se encuentra en las últimas, ¿no?, en las últimas horas antes de su muerte y él empieza a filosofar sobre la inmortalidad del alma, que también son conceptos que se tratan en la República y Fedro, ¿no?, y en la naturaleza de la muerte. ¿Qué pasa con el alma? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con el cuerpo físico? ¿El alma desaparece con el cuerpo físico? Platón nos da algunas respuestas y él dice no, el alma es inmortal, es eterna, ¿no?, es trascendental y va a permanecer fuera o dentro del cuerpo, no necesita de un cuerpo para existir, es preexistente al cuerpo. Ya vamos a desarrollar esas ideas. Por lo tanto, el primer concepto importante, según la idea de inmortalidad del alma de Platón, es el dualismo. Platón cree que el cuerpo y el alma son unidades son separables y distintas. El cuerpo es material, el alma es inmaterial, es la esencia de la persona. Hay otro principio que plantea o que desarrolla Platón, que es el principio de preexistencia. El alma existe antes del nacimiento de las personas, es decir, no depende de un cuerpo. Hay una dimensión trascendental del ser humano, ¿no? Y en esta existencia previa, ¿no?, a integrarse después a un cuerpo, lo que va a pasar es que esa alma va a seguir acumulando conocimiento. Es una idea que se desarrolla en la obra Meno, ¿no?, la idea de la anamnesis, así se conoce este proceso, ¿no?, la anamnesis, que es este proceso de recolección de verdades que hace el alma y que recopila esa alma y que lleva después al cuerpo al cual va a ocupar de manera siguiente. Así que ahí tenemos esas ideas ¿no?, con Fedón, y también vamos a ir a la existencia post-mortem. La existencia post-mortem, que es el tercer componente de la idea de inmortalidad del alma de Platón. ¿Qué dice Platón? Una vez que el cuerpo muere, el alma es liberada.
el alma sale del cuerpo y va a continuar existiendo, pero esa continuidad dependerá de qué. Si esa alma habitó un cuerpo que se destinó o que fue, ¿no?, dedicado ¿no?, a los placeres mundanos, a los placeres carnales, esa alma estará condenada a habitar otro cuerpo. Si es que, por el contrario, esa alma habitó un cuerpo de una persona que buscó la virtud, la excelencia, la verdad, esa alma finalmente migrará hacia el mundo de las formas, este mundo perfecto que había señalado anteriormente. O sea, puede reencarnarse si es que se dedica a placeres mundanos o va al mundo de las formas si el cuerpo que habitó era el de una persona que buscaba la verdad. Así que ahí tenemos, ¿no?, la inmortalidad del alma. ¿Cómo justifica Platón la inmortalidad del alma? La inmortalidad del alma tiene algunos argumentos básicos. El primero de ellos es el argumento de los opuestos. Platón señala, la vida y la muerte son opuestos. Si la vida me lleva a la muerte, conclusión, la muerte también me debe llevar a la vida. Es decir, hay un ciclo de renacimiento. Pero Platón no se refiere a la muerte del cuerpo, sino se refiere a la muerte del alma. Y con esta lógica él razona que el alma es inmortal. Vida me lleva a muerte, por lo tanto muerte me debe llevar a vida. Una segunda teoría que utiliza Platón para justificar, ¿no?, la inmortalidad del alma es la teoría de la reminiscencia. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para reconocer verdades universales. Por ejemplo, principios matemáticos, axiomas matemáticos, que son verdades autoevidentes, que son tan evidentes que no necesitan explicación. Principios morales que también son autoevidentes, ¿no? Aquí vamos a hablar de una especie de realismo moral que no voy a explicar en este momento. ¿Qué sugiere esto según Platón, esta teoría de la reminiscencia? Como tenemos esta capacidad para reconocer verdades universales, el alma supuestamente ya adquirió ese conocimiento antes para nosotros. No está creando ningún conocimiento nuevo, sino que estamos descubriéndolo, ese conocimiento, gracias al alma. Por lo tanto, el alma preexiste al cuerpo, por lo tanto, el alma durante esta preexistencia es capaz de recopilar o recoger conocimiento. Y finalmente, el último argumento para sustentar la inmortalidad del alma es el argumento de la simplicidad. Platón dice, a diferencia de los objetos físicos, el alma es inmaterial y no está compuesta por partes físicas. Por lo tanto, al no ser material, no puede ser destruida. Trasciende, va más allá. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicancias morales? En el caso de la teoría de las formas de la inmortalidad del alma, muchas. A través de la inmortalidad del alma vamos a fundamentar ¿qué cosa? La ética platónica. ¿Qué significa eso? Tenemos siempre que aspirar a vivir una vida virtuosa, enfocada en el desarrollo de nuestras virtudes, de nuestra moral, de nuestro intelecto. Debemos dejar de lado los placeres físicos, dejar de lado el hedonismo, porque si nos dedicamos al hedonismo, nuestra alma no se reencarnará, sino que ocupará un cuerpo distinto. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces aquí con el caso de la inmortalidad del alma? Bueno, tenemos que pensar que ese es un principio básico, como les decía, del cristianismo, ¿no? Aquí hay implicancias en el campo de la filosofía con la metafísica y la epistemología. Vamos a ir a una última parte, que es la teoría tripartita del alma, que también la desarrolla Platón. Muy brevemente, habíamos hablado de que Platón argumentaba que el alma era inmortal, que el alma tenía ciertas características que la hacían inmortal y también que tenía una forma, una estructura particular, compuesta por tres partes, ¿no? La primera es el alma racional, la que él le llama el logos, la palabra, ¿no?, la razón. Es la parte más elevada del alma, se ubica en la cabeza, cuya virtud principal es la sabiduría, ¿no? Y lo que busca es la verdad y la contemplación de las formas. Es decir, no quedarnos en el mundo físico, en el mundo real, que es una imitación de ese mundo perfecto de las formas, sino que usar este intelecto, este logos, para transitar hacia el mundo de las formas. A través de esta parte del alma nosotros podemos
razonar, reflexionar y tomar decisiones. La segunda parte del alma que establece Platón es el alma irascible o el timos. Ya no está en la parte superior, sino en la parte intermedia. No regula la cabeza, sino el pecho. ¿Cuáles son las virtudes que exalta el alma irascible? La fortaleza, el coraje y la voluntad. Por ejemplo, si tenemos la capacidad de indignarnos ante la injusticia, si somos creyentes en el honor de las personas, ¿no? Si tenemos un sentido de deber, es en esos momentos donde se expresa esta alma irascible, ¿no? Y finalmente, el alma apetitiva o la epitimia. El alma apetitiva o la epitimia, que es la parte más baja, está ubicada en el abdomen. La virtud en esta parte del alma es la templanza. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué dice Platón? Esta parte baja del alma, ¿no? El alma apetitiva, la epitimia, está vinculada con los deseos más instintivos, más básicos. La comida, el sexo, la riqueza. Por lo tanto, es el alma impulsiva. Es el alma que debemos controlar y que simplemente nos lleva a la satisfacción de necesidades básicas e instintivas. Habíamos repasado 3 de las principales obras de Platón. Vamos a ir con la cuarta, que es Fedro. Es otro diálogo que establece Sócrates, siendo siempre el protagonista, con algunas personas, entre ellas Fedro, y habla sobre la retórica, el amor, la verdad, el alma, y que señalaba, como les había dicho, cuál era el interés que tenía Platón en el amor, porque él veía que el amor era un sentimiento que generaba tantas emociones que nublaban la razón, y lo que él quiere exaltar es la razón, el intelecto. Él dice, tenemos que controlar estas pasiones. Bueno, en este texto, ¿no? El amor puede ser considerado, según Platón, una pasión que nos puede llevar a placeres mundanos o también una fuerza superior que nos va a llevar hacia el mundo del conocimiento, a verdades superiores. Para explicar esta pugna, ¿no?, que generaba el amor, por un lado esta pasión, ¿no?, irracional, y por otro lado este amor por la verdad, ¿no?, para ser mejores, él establece una alegoría que él llama la alegoría del carro alado, donde él señala que existe un carruaje, ¿no?, que está llevado por 2 caballos. Un caballo es un caballo chúcaro, un caballo, ¿no?, salvaje, que representa la parte pasional, y el otro caballo es el caballo virtuoso, el caballo tranquilo, el caballo noble, ¿no?, que representa la razón. Pasión versus razón, y que es responsabilidad del áuriga, es decir, del conductor de ese carruaje, controlar, ¿no?, la pasión, el caballo pasional, y permitir que guíe el caballo de la razón. Es decir, es esta pugna entre emoción y razón. En el campo de la retórica, que señala Platón, lo importante, a diferencia de los sofistas, que era esta corriente, ¿no?, este grupo de filósofos que mediante la retórica enseñaban a la gente a hablar bien, a defenderse supuestamente bien con argumentos, pero que no buscaban la verdad. Es decir, la crítica que hace Platón aquí a los sofistas es que ellos, mediante la retórica, no buscan llegar a la verdad. Lo que buscan es ganar argumentos, ganar discusiones. Pero esto no tiene ninguna utilidad, es decir, la persuasión del otro, ¿no?, pero sobre la base de simples argucias, no llegando al fondo de las cosas. Y finalmente, ¿no?, cierra Fedro, y vamos a pasar a la última obra que es de importancia para este programa, que es Apología, que es parte de las obras que él escribe durante su periodo temprano. Son los diálogos socráticos iniciales, que presenta la defensa de Sócrates durante su juicio, ¿no?, bajo estos cargos de corrupción y perversión de menores. Lo importante aquí, ¿qué es lo que resalta Platón en esta obra? Él no va a presentar a Sócrates como un Sócrates digno, que está preparado para morir, que no va a tirar, ¿no?, que no va a dar atrás en sus posiciones, que va a ser consecuente hasta el final con su vida, con su obra, con su legado. Los temas que vamos a ver entonces en Apología son el de la integridad filosófica, un compromiso de Sócrates que es inquebrantable con la verdad, y que este compromiso con la verdad tiene mayor valor que la vida misma.
lo que ya les había dicho, la vida examinada. También se desarrolla en apología, es decir, Sócrates dice que la vida sin examen es una vida que no merece ser vivida, porque no vamos a reflexionar, a ser autocríticos, nos hace muy difícil la capacidad de mejorar, de corregir nuestros errores. Por lo tanto, lo que invita aquí Sócrates a través de esta obra de Platón es a buscar siempre la excelencia, buscar ser siempre mejores. En el campo de la justicia y la moral, la crítica de Sócrates, que es también la crítica de Platón a la democracia ateniense, a la tiranía de las mayorías y a los peligros del conformismo. No hay cosa peor que los ignorantes, sábelo todo, los ignorantes arrogantes de esos que hoy, por ejemplo, pululan en las redes sociales. Así que ahí vamos a ver la presencia de Platón y de Sócrates, ¿no?, en apología. Y finalmente, la muerte. Para Sócrates la muerte no es un castigo, sino que es una oportunidad para conocer, ¿no?, el más allá y reunirse en este más allá, en este mundo que trasciende lo físico, con otros pensadores con los cuales podrá tener un mundo, ¿no?, un momento de felicidad, de alegría y de paz. No es una obra tan compleja, Apología, pero es una de las importantes porque a través de Apología conocemos profundamente el trabajo y el pensamiento de Sócrates. ¿Cuál ha sido el impacto de la obra de Platón? Bueno, en el campo de la metafísica vamos a ver varias cosas, ¿no? La teoría de las formas, que hace paralelo a desde el pensamiento no religioso, ojo con esto, es una proposición teórica de Platón, este mundo de las formas, que después va a ser tomado por algunos teólogos cristianos y va a desarrollarse en postulados también de las iglesias, del cristianismo. Entonces se plantea un mundo que está compuesto por entidades abstractas, que son perfectas y que son inmutables, que existe más allá del tiempo, que son la verdadera realidad y no este mundo físico que imita esa realidad. El concepto de dualismo, es decir, el dualismo no solamente entre el cuerpo y el alma, que es parte de la metafísica, sino entre aquello que es real y aquello que es aparente. Y finalmente también las discusiones entre esencia y existencia, que son discusiones filosóficas que no voy a desarrollar en este capítulo, pero que también son aportadas en sus fundamentos por Platón. El segundo campo va a ser la epistemología, ¿no?, la filosofía del conocimiento. ¿Y qué va a resaltar aquí Platón? La naturaleza del conocimiento y cómo llegamos a ese conocimiento. Hablamos entonces, les mencionaba el alma, ¿no?, como este receptor a través de la teoría de la reminiscencia, donde vamos recogiendo conocimiento. Ahí se adquiere un conocimiento innato que nos va a permitir después llegar o descubrir axiomas matemáticos, principios morales objetivos. Es decir, esta idea de que hay un conocimiento que es constante, un conocimiento que es la base del racionalismo y que ese racionalismo a su vez también nos lleva a ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento no se va a obtener en el mundo físico necesariamente, sino se va a obtener llegando al mundo de las formas. Aquí entonces Platón hace una distinción entre el conocimiento como tal, un conocimiento objetivo, certero, versus la opinión o doxa, es el conocimiento que es episteme, versus opinión o doxa. El conocimiento es certero, la doxa es subjetiva. Y tenemos que guiarnos en nuestra vida en la búsqueda de episteme y no doxa. Doxa es lo que vamos a obtener, o opinión, vamos a decir, opinión es lo que vamos a formar si es que permanecemos en la caverna, que es otra idea importante, la teoría de la caverna, ¿no? La realidad no es necesariamente lo que percibimos, sino lo que hay detrás. Así que ahí tenemos varios aportes a la epistemología. También podemos hablar de la filosofía política, los aportes que hace Platón al concepto de filósofos reyes, la idea de aspirar a buenos gobernantes, a gobernantes virtuosos, a gobiernos meritocráticos, libres de corrupción, donde prime la justicia. Muy importante esta idea de buscar siempre el bien común, no quedarnos solamente en, ¿no?, el interés personal, que es lo que guía el actuar de los políticos en la actualidad.
En cuanto a la ética, el comportamiento ético, la ética de la virtud, que es algo que después va a desarrollar profundamente su alumno Aristóteles, la importancia del comportamiento ético. La ética es una guía hacia la verdad. Y aquí es muy importante esta idea de Platón, el realismo ético. ¿Qué significa esto? Para Platón sí existen o sea, lo que se llama el objetivismo moral. Hay principios que son no discutibles, así como los axiomas matemáticos. También ocurre en los objetos morales. Por ejemplo, la honestidad es un bien. La eh, empatía, la solidaridad, la caridad son bienes absolutos. El robo, la crueldad, la avaricia, la gula, son males absolutos. No están sujetos a verificación. Platón aporta en gran medida estas, por lo menos desde el mundo, desde el lenguaje de lo secular, él aporta estas categorías, las virtudes cardinales que después, ¿no?, van a ser expandidas por teólogos cristianos, ¿no?, sobre todo entre los siglos II y V después de Cristo. Así que ahí tenemos el objetivismo ético de Platón y ese compromiso con la verdad, ese compromiso con la justicia. En el campo de la educación, el método socrático, gracias a Platón, y en la religión, los temas que les había mencionado al principio, ¿no?, cómo la filosofía de Platón es incorporada en la teología cristiana. Temas que se desarrollan en el concepto del alma, la trascendencia, la dualidad, el hecho de que el cuerpo muere pero nosotros seguimos, ¿no?, viviendo, trascendiendo después de esa muerte física, el mundo de la perfección, el mundo, el camino hacia la verdad, del comportamiento de la ética, la contemplación de las formas, que hace un paralelismo también a la oración, cuando tratamos de llegar a Dios a través de la oración. Y quiero cerrar con esto que me parece muy importante. La filosofía es fundamental y Platón es fundamental porque nos ayuda a entender muchos aspectos del ser humano sin que este ser humano esté necesariamente circunscrito al mundo físico. Hay que decir también que por más impacto que haya tenido la obra de Platón, nadie, ningún ser humano por lo menos, es dueño de la verdad absoluta. Las contribuciones de Platón son importantes porque nos invitan a pensar. Y en ese sentido, Platón puede estar en lo cierto como también no necesariamente va a estar en lo cierto. Por ejemplo, cuando uno habla de su crítica a lo político, ¿no?, a las democracias, bueno, eso también podría abrir la puerta, por ejemplo, a despotismos ilustrados, es decir, a gobiernos supuestamente virtuosos, pero que son dirigidos por gente que no comparte el poder, gente que no escucha. Y el ser humano siempre va a ser un ser con limitaciones. Por lo tanto, lo que Platón busca, este filósofo rey, es una utopía, porque implica un ser humano casi perfecto, incorruptible. Y eso es muy difícil. Por lo tanto, entonces hay que tomar a Platón también con pinzas. Platón nos invita a soñar, nos invita a aspirar, nos invita a ser mejores personas, busquen la verdad, sean virtuosos, sean buenos, antepongan el bien de otros antes que el suyo. Fantástico. Pero Platón no es Dios. Platón es un hombre de carne y hueso. Y eso es lo que tenemos que entender. Agradecerle a Platón sus contribuciones, que son fundamentales, que siguen teniendo un impacto muy importante en nuestra vida actual, pero entendiendo que sus ideas, sus teorías, sus obras están sujetas a crítica, están sujetas a refutación, y que eso está perfectamente bien, porque en el mundo de los seres humanos, en nuestro mundo de imperfección, no su mundo de las formas, el mundo real, este mundo de apariencia, de imitación de esa realidad trascendental, hay espacio para el error, pero también para la humildad, para la mejora y para el camino hacia un mundo que es muy superior a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros vemos. Así que los invito a ver a Platón, a estudiar a Platón con esa mentalidad. Muchas gracias y nos veremos en la próxima edición de Ecos del Saber.